Bienvenidos al espacio académico interactivo del PINC. En esta ocasión, el curso se llama Introducción al procesamiento de datos climáticos y cambio climático usando MATLAB. Nos presenta el maestro Óscar Calderón del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. El curso será del 25 al 28 de marzo, de 12 a 14 horas. Les pedimos que por favor se conecten unos 5 o 10 minutos antes para poder empezar a tiempo. Le voy a permitir leer su semblanza. El maestro Óscar Calderón es maestro en ciencias. Es técnico académico titular A en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, dentro del grupo Clima y Sociedad. Es ingeniero en computación y maestro en ciencias de la Tierra y su trabajo se centra en la modelación climática, específicamente en el desarrollo de modelos de evaluación integrada para la evaluación de impactos del cambio climático y la creación de geoportales climáticos. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales de alto impacto, incluyendo análisis de escenarios de riesgo físico del cambio climático en colaboración con el Banco de México y la GIZ. Entre los modelos de evaluación integrada desarrollados están el AIRCA, el AIRCLIM y el AIRC-BIO. Forma parte de los desarrolladores del modelo ClimRisks, utilizados en la evaluación de impactos en sistemas naturales y humanos. También es responsable técnico y de diseño de plataformas como el DataPink, herramientas clave para el análisis y visualización de datos climáticos. Su experiencia abarca modelación climática, análisis geoespacial, desarrollo de software científico y la implementación de infraestructuras digitales para la toma de decisiones en políticas de cambio climático y sustentabilidad. Es un placer tenerlo con nosotros, maestro. Adelante, los controles son todos suyos. Gracias, muy amable por la presentación. Bienvenidos a todos y todas. Les doy un agradecimiento que tengan el interés de asistir a este taller. Ojalá se pudiera dar un taller de un mes, 2 meses, pero pues por logística vamos a darlo en 8 horas. Les comento, originalmente este taller es una clase de posgrado. Tenemos una clase de posgrado llamada Herramientas de Análisis de Cambio Climático para sistemas naturales y humanos. Entonces, parte de esta clase que doy en el posgrado la voy a dar en este taller. Por un lado, les voy a dar una introducción de datos, una introducción de programación y después vamos a ir de lleno al procesamiento de datos. ¿Por qué la introducción de programación? Porque en ocasiones eh, la programación es fundamental en este tipo de análisis. Y en ocasiones muchos estudiantes, muchos compañeros no tenemos la formación o no tenemos la capacidad para programar y seguir un curso. Entonces, por otro lado, hay personas que ya saben programar. A las personas que ya saben programar, a los compañeros y compañeras, les pido disculpas, tengan un poco de paciencia y a lo mejor pues pueden aprender algo más, ¿no? Algo más, ¿no? Entonces, vamos a agarrar, no sé, unos 30 minutos, 40 minutos para enseñarles exponencialmente cómo se va a programar en MATLAB, o sea, desde las funciones básicas, terminando en graficación, y el siguiente ejemplo ya sería a empezar a procesar información, y así hasta tener un análisis muy bien desarrollado. Y les comento, a los que no saben programar, va a ser exponencial el aprendizaje. Entonces, para empezar, les quiero hacer una presentación. Estamos en el 15 año, en la celebración de los 15 años del PINC. Es un evento muy especial. Este año y este curso lo repetimos cada año, una vez. Creo que esta vez van a ser en 2 ocasiones en este año el curso. Entonces va a haber ciertas personas que no lo van a terminar completo. Entonces igual no se pierdan la próxima, emisión del curso. Comenzamos. ¿Qué es una representación gráfica? Nosotros tenemos datos y los datos los tenemos que representar de forma gráfica, porque luego los números son muy difíciles de visualizar, de tener el concepto completo si vemos una matriz gigantesca. Entonces, lo primero es qué es lo que tenemos que representar y cómo se va a representar, pues de forma gráfica. Entonces, este es un mapa, ahí está. Yo ya lo veo tipo Matrix, o sea, yo veo el mapa. ¿Qué tiene el mapa?
Este es el Golfo de México y aquí está Yucatán. Entonces, ahorita no le ven sentido, está al revés, lo hice a propósito para que estuviera así. Ustedes simplemente ven una cantidad gigantesca de ceros y números. ¿Qué significa esto? Pues no tiene representación gráfica. Entonces, mientras no tenga una representación gráfica, para mí son un arreglo matricial de números. Entonces, le hice zoom, pues ahí se puede ver, está muy estirada la figura. Tengo dos monitores, ya no me alcanzó seguir estirando la figura para para mis monitores, es una matriz gigantesca. Y podemos ver nuevamente, aquí está el Golfo de México, estoy guiándolo con el mouse. Aquí está la península de Yucatán. Y para acá nos vamos a Centroamérica. Y esto que se ve aquí es Cuba. Y aquí está la península de Baja California y Estados Unidos. Entonces, tenemos que representarlo gráficamente. Aquí lo único que hice fue hacer todo muy pequeño. La matriz de datos la hice muy pequeña. Y simplemente los ceros representan un espacio vacío. Y los números representan un valor dentro del continente. Pero no nos dice nada todavía. Si ya empezamos a jugar con la propia matriz, simplemente la reflejé en la vertical, sobre la horizontal la reflejé. Entonces dices, ah, mira, es la misma información, pero al final es una matriz. ¿Qué matriz es? Es esta matriz. O sea, sigue siendo la misma matriz, simplemente no le he agregado nada. ¿Qué me representa esa matriz? Pues ya lo vimos, me representa, parece que es el territorio nacional y América del Norte. ¿Qué variable es? No lo sabemos. Por el momento sé que son datos y no sé qué variable es. ¿En qué contexto está? Pues tampoco lo sé. O sea, me falta mucha información. ¿Por qué lo digo? Porque luego nos vamos a hacer de muchos datos y mientras no sabemos qué variable sea y en qué contexto estén los datos, pues básicamente simplemente es un conjunto de números, no están arreglados. ¿Cómo se van a representar esos números? ¿Qué va a significar el cambio entre una región y otra de estos números? Pues depende de muchas preguntas a responder. Depende de qué variable vamos a utilizar. Entonces, es la misma matriz. Estoy hablando de matrices. Si le hacemos zoom, 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 vamos a ver números. Pero ¿qué pasa si yo le agrego, aquí ya completé la matriz porque ya no me ocupo este, en el monitor, y pues simplemente lo que estoy haciendo es a la matriz de datos, si se dan cuenta, estoy agregando valores de color. Entonces, por un lado yo puedo ver una matriz de números que no me significa mucho, pero cuando le agrego una paleta de color, ya empiezo a ver otro comportamiento de los datos. Ya puedo analizar algo, entre comillas. ¿Qué puedo analizar? Pues todavía me falta información, no sé qué variable es. O sea, si yo lo veo, si ya tengo un poco de experiencia en procesamiento de datos y de clima, de cambio climático, ya puedo decir, parece que es temperatura en la superficie, pero sería muy arriesgado. O sea, básicamente es temperatura en superficie. Las personas que ya saben del tema, pues dicen, sí, eso es temperatura, pero mientras no te digan exactamente qué es, no puedes decir si es temperatura máxima, mínima, si es temperatura de bulbo húmedo, si es temperatura en superficie o en altura. Entonces, no, nos falta información. Y cuando empezamos a hablar de la información, hablamos de la representación. ¿Cómo se va a representar esta información? Le vamos a asignar una paleta de color. Aquí podemos ver que es la Mona Lisa, todos la conocemos. La Mona Lisa es una fotografía. Aquí tengo yo una fotografía de la Mona Lisa. Cuando se construye una fotografía, tenemos varias capas de colores que se combinan visualmente en el monitor o en una impresora y nos dan el color casi real, el color real. Pero es una combinación de tres campos, en este caso RGB, por ejemplo, ¿no? Rojo, verde y azul. Entonces, la combinación de estos valores visualmente me va a dar la representación real de una figura. Pero yo le puedo asignar otros colores porque quiero, porque puedo hacerlo, porque tengo los números por un lado y tengo herramientas que le puedes decir, ¿sabes qué? Ponme todos los valores del 0 al 255, pero ponles un color o asignales otro color diferente y a lo mejor voy a empezar a jugar con ciertas características visuales para resaltar información. Entonces, aquí es la Mona Lisa
y es la misma información, solamente empecé a jugar con las paletas de colores y con los rangos. Entonces puedo resaltar o puedo aplanar información. Entonces acá estoy en la figura uno, estoy resaltando a lo mejor el contraste entre el horizonte, entre la tierra y el cielo, y también se puede ver un contraste en la piel de la Mona Lisa. Todo lo demás está opaco. Está muy exagerado el brillo. En la segunda imagen ya no está tan exagerado el brillo y sí se notan algunas regiones, ¿no? Está regionalizado completamente lo que es el cielo, la tierra y nuevamente está regionalizada la piel contra el cabello y la ropa. Si juego con otras escalas de color, pues aplasto todo, entonces aquí ya no hay ninguna regionalización, pero acá yo puedo maximizar otros rangos, entonces puedo, por ejemplo, aquí estoy resaltando los caminos, miren, si se observan estos caminos que están en el fondo, se están resaltando. Entonces depende qué es lo que queramos jugar, qué es lo que queramos visualizar, es cómo vamos a jugar con los colores. Aquí estamos hablando en procesamiento de datos, pero también dentro de este procesamiento vamos a tener la parte gráfica, por eso entramos primero con la parte gráfica. La siguiente parte sería la resolución. La resolución de una figura, al final vamos a hablar que una figura, una imagen, va a ser un arreglo matricial. Voy a tener un conjunto de datos numéricos que me van a representar algo. ¿Qué me van a representar? En este caso es la fotografía de Elena. Es una, cuando están haciendo análisis de imágenes, siempre se van a referir a varias fotografías como de librito, y una de ellas es de Elena, 1972. Todo el espectro de luces y colores está representado en esta figura, o en un gran espectro, le gusta mucho a los fotógrafos. Entonces, con Lena podemos empezar a ver la resolución. Si nosotros vamos en la secuencia de imágenes, la de la izquierda, pues yo puedo ver así remotamente, pues parece que son dos ojos o es una cara o puede ser cualquier otra cosa. La resolución de la figura no me da para saber qué es exactamente. O sea, yo la veo solita y no puedo afirmar qué es. Ya voy a la segunda y dice, ah, mira, es una cara muy distorsionada. Me voy a la tercera, ya tiene un poco más de características que ya conocemos de una cara. Cuarta, quinta, sexta, hasta la última. Y en la última tenemos un gran detalle de la fotografía. Ya podemos percibir mayores detalles. La diferencia entre este conjunto de imágenes es que la de menor resolución es muy ligera, pesa muy poco, y la de mayor resolución pesa muchísimo. Entonces, si estamos hablando de una fotografía, pues a lo mejor una fotografía con cierta resolución es más que suficiente, pero ya cuando hablamos de datos geográficos a nivel global, pues es una información gigantesca y ahí sí nos va a importar qué tan pesada sea o qué tanta resolución se tenga, dependiendo qué análisis querramos hacer. Si queremos hacer un análisis espacial extenso, así como que yo quiero ver la temperatura generalizada en México, ¿no? La temperatura climatológica. Entonces ya a lo mejor ya no me importa tanto detalle para México. En cambio, quiero ver la temperatura de la Ciudad de México, entonces ya me importa más el detalle. O quiero ver la temperatura en cada una de las ciudades del planeta. Necesito una resolución mayor. En el caso, perdón, de datos, los vamos a llamar como píxeles. Bueno, perdón, todos los datos que vamos a manejar aquí cuando los representemos en imagen van a ser píxeles. Y en este caso, cada píxel en mapas, en datos georreferenciados, en datos globales, en temperatura, precipitación, por ejemplo, estos píxeles me van a representar una área. ¿Qué significa eso? Si yo digo la temperatura de la Ciudad de México es de 22 grados en este momento, estoy representado que toda la Ciudad de México tiene el valor de 22. Entonces es un área de, no sé, 40 kilómetros por 40 kilómetros, 30 por 30, me van a representar esa área por 22 grados. Entonces es un píxel gigante y cada uno de los lugares pequeñísimos de la ciudad, yo estoy generalizando que va a tener 22 grados. Esa sería el píxel. Entonces podemos ir en mapas, píxeles muy pequeñitos. Aquí yo puse un ejemplo eh, de 30 segundos de arco, que son 926 metros por 926 metros, es un píxel casi de 1 kilómetro por 1 kilómetro, hasta
píxeles de un grado por un grado, un grado de radianes, que va a representar aproximadamente 100 kilómetros por 100 kilómetros. Entonces, dependiendo la información, es el tamaño de píxel que vamos a analizar. Dependiendo de la necesidad del análisis, vamos a seleccionar una base de datos con una resolución u otra base de datos. En ocasiones vamos a tener bases de datos que ya tienen una resolución específica, entonces vamos a empezar a jugar con ellas, a lidiar con ciertos problemas tecnológicos o de diseño al generar la base de datos. Si los datos no están organizados, nuevamente, y no están documentados, no brinda mayor información. Es un ruido blanco, es simplemente información, así como si fuera este tipo de ruido de televisión. Aquí nosotros tenemos que jugar con los datos para darles una representación tanto numérica como visual. Pero si no me dicen qué es, simplemente me dan una base de datos, esta base de datos, este arreglo numérico, me dicen, Oscar, aquí hay una base de datos, procésala. No tengo idea de qué tengo que procesar. Puedo sacar la media, puedo sacar la desviación estándar, estadístico el asunto, pero no voy a saber de qué es mientras no me digan qué variable se trata. Entonces no puedo decir son 32 grados promedio, simplemente el valor es 32 de la media, pero no me dice más. Entonces mientras no estén los datos documentados, va a ser ruido blanco. Y también debe de tener un orden, ¿no? Cuando los datos ya están estructurados, ya están organizados, ya cumplen esta función. Imaginemos que cada una de estas caritas que se están moviendo es una computadora, es un equipo de trabajo, es un país o somos nosotros. Entonces, para que haya comunicación de un lugar a otro, debe de haber un protocolo, debe de haber unas reglas para difundir esta información. ¿Qué significa eso? Que si yo les voy a dar una matriz, esa matriz que les dé debe de tener casi casi nombre y apellido, ¿no? Esta matriz representa un área georreferenciada en el centro de América y representa la temperatura para tal año. Entonces ya tengo más información con la cual trabajar. Entonces yo ya puedo decir que esta información estructurada, o sea, ya la puedo, ya dejó de ser datos a lo bestia y ya es información, ¿no? Ya me sirve, ya la puedo procesar, analizar y a partir de eso empezar a dar conclusiones. Bueno. Entonces aquí tenemos qué es representación y cómo es una visualización. Entonces, la primera premisa que nosotros tenemos es que todas las imágenes satelitales como la que tenemos en la izquierda, es la imagen satelital de la temperatura superficial del mar. Las imágenes satelitales son, están capturando los satélites una imagen a partir de sensores ópticos. Estos sensores ópticos lo que hacen es guardar la información por regiones y la meten a una matriz. Entonces, una fotografía satelital la podemos convertir a una matriz numérica. O viceversa, si estamos haciendo un análisis numérico, una modelación numérica, es una matriz de puros números, si le damos una representación cartográfica, pues esa matriz ya nos puede representar algo. Entonces, aquí son tres elementos: datos reales que se pueden visualizar en una matriz, y tenemos una matriz que se puede visualizar como datos reales o como una simulación, que es la que tenemos del lado izquierdo. Son ejemplos de cómo se verían los datos, ya sea de una simulación de una fotografía, pero al final son matrices y aquí en esta clase lo vamos a tratar todo como una matriz. Bueno, ¿qué es una matriz? Una matriz es un arreglo numérico de n tamaño, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí una matriz aleatoria que quise representar un rango de temperaturas de la Ciudad de México, que en la columna 1, renglón 1, 1,1 es el valor de 10, y en la columna 10, renglón 10, es el valor de 29,8, casi 30. Entonces podemos ver que cada uno de los píxeles va representando una temperatura en alguna región y son temperaturas que nosotros vemos. Entonces, ustedes les paso la matriz y pueden decir, mira, esa matriz pues tiene cierto orden, ¿no? Visualmente es una matriz pequeña y la podemos cachar muy rápido. Puede ser una matriz gigantesca que ya va a ser más complicado de ver. Entonces, esta matriz pequeña lo que vamos a hacer es asignarle, vamos a asociarle una paleta de color. A valores pequeños le vamos a asignar colores de un arreglo
de mi paleta de color, que sea, por ejemplo, el azul. Y a colores, a valores altos, le podemos agregar un color rojo. Y los intermedios, pues simplemente se va degradando. Hay una proyección de colores que va del azul, pasando por el cian, verde, amarillo, anaranjado, llegando al rojo. Entonces, si ven, hay una relación directa entre mi arreglo numérico y mi imagen. Entonces ahí se le está asignando una paleta de color. Ya lo vimos con la figura de la Mona Lisa. La Mona Lisa le podemos cambiar los colores, pero a los datos. Entonces aquí a los datos le asigno un color y ahí está muy bonito. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si tengo dos matrices? En el tiempo uno y en el tiempo 2, por ejemplo. Aquí ya son matrices aleatorias, también en el mismo rango de temperaturas. Entonces yo tengo la matriz en el tiempo uno, por ejemplo, hoy, y la matriz en el tiempo 2, por ejemplo, mañana. Entonces ya son dos matrices. A cada matriz por separado les puedo asignar su paleta de color. Entonces tengo la figura uno arriba, bueno, se repite abajo la figura uno, el nombre de la figura nada más se repite, pero básicamente la figura de arriba representa la matriz de su derecha y la figura 2 de abajo representa la matriz en el tiempo 2. ¿Ok? Bueno, yo puedo tener esas dos matrices, pero en general, pues es como si fuera un cuaderno, ¿no? Una hoja va a ser una matriz, la siguiente hoja de mi cuaderno va a ser la segunda matriz, y así puedo tener 100 pasos de tiempo, 1 millón de pasos de tiempo, entonces voy a tener un arreglo apilado de matrices, y eso lo represento en la parte de la derecha. Yo puedo tener la matriz uno y la matriz 2, una encima de la otra, pero también puedo tener matriz de tamaño R, como lo represento abajo, de tamaño R a la 3, R4, R5, ¿no? Entonces vamos a ver qué es esto de las matrices. ¿Se acuerdan que les dije acá? Yo ya tengo estas matrices. Esta es una matriz y esta es otra matriz. ¿Qué pasa si las matrices, unas son de México, unas son de América, de Norteamérica y otras son de forma global? Todas las matrices deben de estar georreferenciadas. Entonces ahorita no le hagan caso al texto de abajo. La parte de arriba de la figura yo tengo varias matrices, cada matriz me va a representar un paso de tiempo y puede ser que cada matriz que esté movida, ¿no? A lo mejor fue una fotografía satelital en el tiempo uno, el satélite se movió ligeramente hacia el norte y tomó otra fotografía, otra instantánea. Entonces yo tengo varios pasos de tiempo de una región que se va moviendo, pero tiene georreferencia. Entonces cuando tiene georreferencia, cuando yo sé que el píxel uno tiene las coordenadas x, y el píxel 2 tiene unas coordenadas x2, digo, latitud 2, longitud 2 y latitud 3, longitud 3, pues entonces yo puedo juntarlas y ordenarlas por georreferencia. Entonces, en la figura 2 podemos ver que puedo tener muchas matrices movidas. ¿Por qué están movidas? Porque puede ser que cada matriz tenga una georreferencia diferente y a mí me interesan todos los puntos que sean comunes en todas las matrices. Entonces, recorto, quito todo lo que haya fuera de mi área de estudio y me quedo con el cubo de la figura 3. Es lo mismo, simplemente quito lo que no me interesa. A mí me interesa estudiar el fenómeno dentro del área del contorno rojo y pues esa es la figura 3. Entonces yo puedo tener muchas variables o muchos pasos de tiempo en la figura 3 con georreferencia. Tengo longitud, latitud, tiempo y todo representa la misma área, ¿no? Entonces este cubo yo lo puedo girar de muchas formas. O sea, simplemente es una matriz de 3 dimensiones y yo aquí tengo mi cubo y pues simplemente depende qué es lo que quieran ver del cubo de datos, pues simplemente es el giro que le queramos dar a la matriz. Recordemos, es una matriz y las matrices tienen reglas para operar estas matrices, para hacerle cambios a estas matrices. Entonces, regreso tantito, de una matriz, una sola, un paso de tiempo, yo puedo tener un cubo de datos. Yo ya tengo un conjunto de matrices que a lo mejor el tiempo es el que está cambiando y toda la longitud y latitud se mantiene constante. Entonces yo puedo tener que el tiempo sea a la izquierda, a la derecha, como yo quiera, siempre y cuando sepa cuál va a ser el tiempo. Bueno, entonces vamos a empezar a jugar con la estandarización de esta información. Yo puedo tener arreglos de una dimensión,
que es una serie de tiempo, ahí está, R1. Son números reales, por ejemplo, aquí yo puse R1, ¿no? Real es 1, va a ser de dimensión 1, va a ser un vector. Si yo tengo R2, yo ya tengo una matriz, longitud y latitud. Si tengo R3, yo ya tengo un cubo de datos. Yo ya tengo longitud, latitud, y en el eje Z puede ser el tiempo, o puede ser altura, por ejemplo, de las capas atmosféricas o de profundidad, capas del Golfo de México, por ejemplo. O puedo tener un R4. Yo ya puedo tener arreglos de arreglos. Yo ya puedo tener, por ejemplo, imagínense que yo tengo un estudio del Golfo de México, eh, en latitud, longitud y profundidad. Tengo capas en profundidad para el tiempo uno. Y después agarro la misma matriz de tres dimensiones, longitud, latitud y profundidad para el tiempo 2, para el tiempo 3, para el tiempo 4. Entonces ya tengo R4. Y cada vez se puede hacer más complejo el número de dimensiones. Y esto lo representamos así. Yo puedo tener varias matrices, incluso puedo tener varias variables que van cambiando en el tiempo, pero se mantiene fija la longitud y la latitud. Entonces simplemente tengo arreglo de arreglos, ¿no? Que es lo que representa el R4 con esta figura nueva. Entonces, son matrices, todo lo vamos a manejar como matriz, y simplemente es una componente de pensar en qué dimensión estoy jugando con los datos. Y las operaciones las va a usar MATLAB y nosotros se las vamos a dar en la dimensión que querramos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, regreso a esta anterior. Voy a revisar dos. Aquí yo tengo dos matrices. Si yo quiero hacer estas dos matrices, procesarlas, pues lo primero que haríamos es guardarlas en un archivo de texto, CSV o en un Excel. Entonces, si tengo dos archivos de texto y quiero procesar la información, tengo que extraer el archivo uno y extraer la información del archivo 2 y después operarlas en memoria RAM. Pero entonces tengo que abrir dos archivos. ¿Qué pasa si tengo 100 pasos de tiempo? Entonces tengo que extraigo la información, cierro, abro la siguiente figura, la siguiente TXT y cierro. Entonces empiezo a hacer algo que no es tan óptimo para abrir y cerrar archivos de texto. Si es en Excel y si dices, bueno, lo puedo tener en un solo archivo y cada una de las pestañas de Excel me va a representar un tiempo, pues yo puedo tener matrices de 10.000 pasos de tiempo y Excel ya no me va a soportar eso y la programación va a ser muy compleja. Si yo le quiero decir, ve barriendo mi Excel, extrae la información para cada una de las pestañas y guárdamela, ¿no? Entonces puede llegar a hacerse muy complejo. Y como puede hacerse muy complejo, regresamos a nuevos estándares de información, nuevos entre comillas, hace 20 años se han estado usando. Pero entonces, si nosotros tenemos mucha información matricial que la podemos tener almacenada en muchos TXT, por ejemplo, o en un solo TXT, y yo tengo que contar y decir, ¿sabes qué? Mi matriz es de 10 por 10, luego entonces son 100 puntos, 10 por 10 100. Entonces yo puedo ordenarla 1 2 3 4 hasta el 10 hasta el 100, y el elemento 101 me representa el otro paso del tiempo. Antes se hacía así, pero era muy tardado el procesamiento de esta información y corres el riesgo de que cuentes mal tus punteros y de repente tengas un deslizamiento de la información y hagas operaciones incorrectas. Bueno, entonces con estos problemas se empezó a pensar, Unidata fue un consorcio que empezaron a trabajar vamos a resolver este obstáculo para procesar información, y se inventó el NetCDF, así lo conocemos. Es un protocolo de archivos, es un protocolo para transferir información, para almacenar información, y voy a leerlo. Es un formato de archivo de estándar internacional destinado a almacenar datos científicos, multidimensionales y geoespaciales. En su interior, las variables se almacenan en estructura de datos, están organizadas muy eficientemente y tienen características homogéneas como variable, unidades, dimensiones, institución, metadatos, etc. Continúo. Su lectura es independiente del sistema operativo, puede ser Windows, Linux, Mac, y entre otros, y solo requieres instaladas las librerías de NetCDF para poderla leer.
Antes es que mi Excel está en Windows, en el Excel de Windows y en el Excel de Mac no lo puedo leer porque hay problemas. Entonces aquí ya no. Ellos pensaron de que yo necesito un protocolo para compartir información o recibir información y no me importa si lo estoy usando en Linux, Windows y tampoco me importa en qué lenguaje de programación voy a utilizarla. Entonces, esto va a ser una estructura, se va a almacenar como una estructura de datos. ¿Qué significa? Que yo puedo tener arreglos matriciales como los que les mostré anterior, de temperatura, de precipitación, y tienen asociadas matrices de longitud y latitud o tiempos de referencia. Entonces, todo esto, si yo lo tengo en un Excel o en un TXT, se podría ser muy complicado si son muchas variables o son matrices muy gigantes, muy grandes. Entonces, lo que hace NetCDF es crear una estructura de datos. Leo. Una estructura de datos es una forma organizada de almacenar, administrar y acceder a conjunto de datos en una computadora, en cualquier sistema de información para procesarla. Y estas estructuras están diseñadas para facilitar la manipulación eficiente de los datos y permitir operaciones como inserción, búsquedas, modificación, hacer join, hacer recortes, etcétera. Entonces, puedes acceder como una base de datos a cualquier elemento de mi matriz y todo lleva mucho el mismo tiempo, ¿no? O sea, es el mismo tiempo desde acceder al primer elemento que al elemento, el elemento del medio o al elemento último. Y nuevamente, una estructura de datos es una forma de organizar, almacenar información, bla, bla, bla. Aquí tenemos cuatro ejemplos. Podemos tener información en una dimensión, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Un ejemplo puede ser un vector de datos de temperatura. Ese es un vector. Yo sé que son datos diarios y yo sé que son de temperatura. Y cuando se guardan en HDF, como es una estructura de datos, pues simplemente los datos van a ser de una sola dimensión y yo sé que el cambio entre un elemento y otro es un tiempo, puede ser una profundidad, por ejemplo. Pero en este caso el NetCDF me dice, tú tienes una variable de una dimensión y varía con el tiempo. Y la variable tiene ciertos atributos, como temperatura. Si tenemos un R2, pues simplemente el ejemplo real es una matriz de datos de temperatura que está organizado con filas y columnas. Las filas están en las latitudes y las columnas en longitudes. Y para MATLAB, para NetCDF, es una matriz con dimensiones, es una matriz de dos dimensiones. Cada dimensión está asociada a algo, en este caso a la latitud y a la longitud. Y es muy útil ya para generar mapas. Tengo tres dimensiones, es lo mismo, es un arreglo matricial de tres dimensiones. Los datos reales podrían ser una matriz de temperatura en donde tengo longitud y latitud como X y el Z va a ser mi tiempo, es una matriz de tres dimensiones. Y el NetCDF es una matriz nuevamente, es una estructura de datos. A la estructura de datos nada más le agregamos una dimensión extra y tenemos latitud, longitud y tiempo. Simplemente le estamos agregando ciertas características a mi definición de una matriz. Y para R dimensiones va a ser lo mismo. Le agregamos a mi matriz, le agregamos una característica más, latitud, longitud, altura y tiempo. Entonces simplemente aquí ya no estoy pensando en que si estoy en Excel, la tercera dimensión, la cuarta dimensión es la pestaña número 27. Simplemente yo abro los datos y yo ya veo una matriz de tres dimensiones, de cuatro dimensiones, y se autoexplica el NetCDF. Tú abres la matriz y automáticamente la matriz te dice que es autoexplicativa. ¿Cómo lo podemos ver? Estos son los encabezados del NetCDF. ¿Por qué estoy viendo NetCDF? Porque los datos que vamos a procesar aquí van a estar en formato NetCDF. Y es importante que más o menos sepan de qué se trata un NetCDF. Pues un NetCDF es un arreglo, es una estructura de datos que puede tener una o varias variables, y cada variable puede tener dimensiones, me va a decir qué variable es y me va a decir qué atributos tiene. Por ejemplo, acá yo puedo tener que es una matriz de 160 por 240, ese es mi tamaño de matriz. 160 renglones por 240 columnas y tengo 365 pasos de tiempo. Entonces yo ya leí la matriz, yo ya sé de qué tamaño es la matriz. ¿Qué atributos tiene? Pues el atributo de la variable me dice que estamos hablando de la profundidad de la nieve y tiene ciertas características la variable.
Yo sé que las unidades, por ejemplo, están en centímetros. Yo sé que es longitud y latitud, y a lo mejor él me está diciendo, sabes, que cuando haya un valor malo o no exista la nieve, pues ponle una bandera, y para este caso la bandera va a ser menos 3,4 por E a la 38. Entonces ya me empieza a decir más información. También tengo el atributo del tiempo. El tiempo dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a medir en el 2006. Aquí esa es una onda que nosotros vamos a jugar, vamos a trabajar en este taller. El tiempo, ¿cómo lo definimos? ¿Quién dice a partir de cuándo se mide el tiempo? Si yo les comento, saben que vamos a partir desde nuestra era, desde el año cero. Entonces, si yo les voy a dar una serie muy grande de datos para el futuro, empiezo desde el año cero, y si mis datos son por hora, entonces voy a tener archivos de tamaño de archivo muy grande. ¿Por qué? Porque mis números van a ser gigantes. Entonces, para evitar que mis números se hagan muy grandes, porque ya estamos hablando de el año 2000, 3000, 4000, esos son bits, son bytes de almacenamiento, pues podemos poner pivot, es decir, ¿sabes qué? Para evitar que todos mis datos se hagan muy, muy grandes, pesen mucho por definir la unidad del tiempo, pues simplemente puedo decir todos mis datos van a empezar, en este caso, en este ejemplo, en el 2006. Y así yo ya me ahorro, yo sé que el valor cero empieza en el 2006, el valor uno va a ser, aquí me dice que son días, entonces yo ya sé que las unidades de tiempo van a ser en días. Pueden ser en horas, pueden ser en años, pero yo ya sé las reglas del juego, ya no estoy a tientas de que en qué unidades están, y tampoco va a aparecer un número, el número del año. ¿Por qué? Porque luego tú puedes tener, la pregunta sería, el planeta tiene varias regiones de tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le corresponde? Greenwich, no es Greenwich. Entonces aquí dice, ¿sabes qué? El tiempo va a empezar en cero a partir del año 2007, 2006, y olvídate de Greenwich. Simplemente es una matriz, y en toda la matriz el tiempo uno empieza en el año 2006. Y para X y Y, pues simplemente me dice que el X son las proyecciones en mi eje X, y el valor de Y, del eje Y, pues son las coordenadas de la proyección en el eje Y, y están en metros. Esto es lo mismo, solo que con otra forma de despliegue de la información. Esta es la información del metadata. El NetCDF, les recuerdo, es este conjunto de información. Cuando les empecé a hablar, con el inicio de esta presentación, les dije que la información no es nada si no sabemos qué es. Ese qué es son los metadatos. Esto que les estoy mostrando es el metadato. Esto que está aquí es la información que autoexplica mi matriz, y lo llamamos metadato. Entonces vamos a tener el metadato con las mismas características, las mismas reglas del juego, para que no importa el idioma que hablemos, o no importa el idioma de programación que estemos utilizando, el lenguaje, esto va a ser autoexplicativo y siempre va a ser lo mismo. ¿Ok? Bueno, esta es otra forma de ver el mismo metadato. Simplemente son software diferentes, y cada software lo representa de diferente forma, pero es la información que viene del metadato. ¿Ok? Este también es un pantallazo de Linux, y es lo mismo, me está dando el metadato, pero yo ya se lo estoy pidiendo desde línea de comando. Entonces, es el mismo metadato, la misma información, y como se dan cuenta, todo esto nuevamente es el mismo metadato, pero son lenguajes o son software diferente, lo que hace que no nos casemos con un lenguaje de programación. Va a ser lo que menos nos preocupa. Este curso les voy a dar MATLAB, pero así como les dé MATLAB, ustedes dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta R, me gusta Python, me gusta Julia, me gusta Fortran, pues voy a hacer mis ejercicios en otro lenguaje, porque el concepto es el que a mí me interesa que se lleve. ¿Ok? Si les interesa más, o si tienen más dudas, el NetCDF hay muchísima información actualizada, y la pueden encontrar en lugares de internet de muchas universidades, pero pues los de Unidata son los meros meros, ¿no? Y aquí, debido a estas características, las que les comenté de los NetCDF, son ampliamente utilizados en los campos científicos y de investigación. Son multiplataforma, ya no necesitas decirle instrucciones al usuario, sabes que esta información tiene tales características, ya las contiene. Entonces,
yo les voy a dar la información y ustedes pueden leer el metadato y van a decir, ya sé qué información me está dando Oscar. Entonces son ampliamente utilizadas en esta comunidad científica de investigación, en meteorología, oceanografía, climatología, geofísica. Y nuevamente son compatibles con grandes cantidades de lenguajes de programación, Python, MATLAB, C, R, y eso es lo que nos facilitará el análisis. Yo les puedo procesar datos en MATLAB o en Linux, en el bash de Linux, y ustedes los pueden utilizar, por ejemplo, en R sin problema, porque es la misma información que yo les estoy proporcionando, es el mismo protocolo. Entonces, hasta este momento ya sabemos que es información, ya le podemos dar una representación física y ya podemos, a partir de allí, de esa información, saber qué es lo que nos están dando. Entonces, si yo ya tengo este contexto de la figura del GIF que tengo aquí, ya todos tenemos este contexto, pues ya sabemos lo que implica esta información. O sea, ya podemos ver más allá de una matriz de datos. Entonces, este es un ejemplo que quise poner, simplemente para que veamos que aquí podemos tener una matriz de 3 dimensiones y esta matriz de 3 dimensiones, si la pasamos un momento a la vez, vamos a generar una animación y esta animación me representa lo que ustedes ven aquí, ¿no? Bueno, ahora visualización en R3. Este ejemplo me encanta. Los datos que vamos a estar procesando los tenemos que ver objetivamente con todo el expertise que logremos tener y que vamos a seguir adquiriendo, pero si solo lo vemos desde un lugar, puede estar la información sesgada. Perdón. Entonces, este carrito, si lo vemos de lado, si vemos la información de lado, recordemos, nuestra información está georreferenciada y también tiene una relación en el tiempo. Pero si nosotros nada más vemos un pedazo de la información sin ver toda la información completa, pues yo puedo empezar a dar conclusiones erróneas, como la del carrito. Si yo veo la información de lado y cuento cuántos cuadritos hay, simplemente aquí hay 9 y aquí hay otros 9 menos 2 y aquí tengo uno más, ¿no? Entonces yo ya puedo contar estos 9, 18, 17 elementos, y yo puedo decir, ¿sabes qué? El carrito está revolcando en el número de tabiques. O si yo la información la veo de atrás, yo no sé qué hay adelante de esta matriz o de este pantallazo de la información, y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo nada más veo 9 recuadros. O si lo ves desde arriba, pues dices, no, pues está muy padre porque no me falta nada. En cambio, si ya veo desde los 3 ángulos, desde los 3 puntos de vista, yo ya puedo darme la idea de qué se trata. Ya puedo jugar, por eso es importante la visualización. Si nosotros ya agarramos una matriz, graficamos y procesamos sin haber visto antes de qué se trata, a veces nos podemos llevar ahí un chasco, ¿no? Bueno. Aquí tenemos visualizaciones. La primer visualización es la temperatura a 2 metros, la temperatura máxima a 2 metros de un periodo de tiempo n, ¿no? Es una matriz de datos, tiene longitud, latitud y tiene pasos de tiempo, es una matriz de 3 dimensiones. Y lo que yo estoy haciendo es, para cada paso de tiempo, lo grafico y después grafico el siguiente paso de tiempo. Entonces, me da la idea de una evolución en el tiempo de la temperatura y puedo ver la dinámica del planeta a partir de esta simulación. Pero porque yo ya sé que es una matriz de 3 dimensiones y la tercera dimensión es el tiempo. Si ahí me dan una matriz de 3 dimensiones, pero no me dicen qué dimensión es la tercera, pues puedo graficarla de este lado. O a lo mejor ya me dicen, ¿sabes qué? La tercera dimensión no es tiempo, es altura. Entonces yo ya puedo graficar la altura. Entonces, como ven, yo ya puedo girar esta matriz en 3 dimensiones y yo puedo estudiar mi proceso físico, en este caso son nubes de huracán, y puedo ver el centro del huracán con la información, ya puedo procesar más cosas, ¿no? Entonces depende también cómo visualicemos la información, es hacia dónde vamos a llevar nuestros resultados. Otro ejemplo, pero ahora ya hablamos de 3 dimensiones y el tiempo. Tengo longitud, latitud, altura y el tiempo. Es una matriz de 4 dimensiones. Visualmente sería muy complicado graficar 4 dimensiones en un solo elemento. Entonces lo que vamos a tomar es la decisión de sobre qué dimensión queremos ver los datos.
La primera figura, lo que yo estoy graficando es longitud, latitud y tiempo en, en superficie. Entonces agarro para el tiempo uno las coordenadas longitud y latitud, hago un recorte y lo grafico, pero estoy recortando en el piso, estoy recortando en superficie. Todas las capas de mi matriz de 4 dimensiones que son de altura las quito y grafico solamente la superficie. En la figura de arriba de la derecha, lo que yo estoy haciendo es al revés. Voy a sacrificar una dimensión. ¿Qué dimensión? Dijo, ¿sabes qué? Me voy a situar en tal longitud, voy a ver todo el rango de las latitudes del norte a sur, voy a recortar una rebanada así simplemente del pastel y quiero ver cómo se comporta la atmósfera desde la superficie hasta la altura, pero yo ya no puedo ver patrones geográficos, simplemente veo una rebanada del pastel que va de norte a sur y la figura de la derecha que esté abajo, lo que yo estoy viendo es el mismo recorte, pero va de este a oeste. Entonces pueden ver el año de información, pero la podemos analizar de forma diferente, dependiendo de qué querramos analizar. Pero recordemos, es la misma información. Entonces es importante hacer una visualización previa para después empezar a operar los datos. Y para visualizar yo siempre uso Panoply. Visualizo en MATLAB también, pero la primera visualización que hago es Panoply. Panoply es un sistema de la NASA, es un software que se instala, se puede descomprimir en Linux, lo descomprimes, direccionas tus archivos Java, necesita Java, y ya tienes Panoply instalado en Linux. En Windows y en Mac, pues lo tienes que instalar, y una vez que lo instalas, pues simplemente le picas al NetCDF y se abre el Panoply en Windows y en Mac. Y en Linux tienes que abrir Panoply y tienes que direccionar tu archivo. Estas figuras las hice con Panoply. Así se ve más o menos con Panoply. Panoply lee archivos de NetCDF con georreferencia, que recordemos es un estándar internacional, y me genera estas figuras. Y para visualizar, procesar, analizar datos, NetCDF, repito, yo uso Panoply, y Panoply tiene muchas características. Les voy a compartir la presentación, no las voy a leer. La que sigue es esta. También tengo varios software diferentes para procesar información en formato NetCDF. Recordemos, nuestros datos van a estar georreferenciados. Tengo QGIS, un sistema de información geográfico multiplataforma, gratuito, Linux, Windows y Mac. Tengo ArcGIS, ArcMap, pero eso ya no son de Windows ni Mac, ya son propietarios. Aquí tengo software gratuito. No he actualizado esta figura ya tiene un par de años, pero es lo mismo, solamente con un montón de herramientas más. Pero si se dan cuenta, ya nos podemos dar una idea de que utilizar datos en formato NetCDF no es barrera para leerlos. Los podemos leer en muchos software. Siempre vamos a tener una opción nueva para abrir o leer un NetCDF. Y también podemos tener software propietario. Podemos pagar una licencia y esas licencias pues, ya también tienen otras características que agregan, por haber pagado la licencia, ya tienen cositas más interesantes para procesar información. Y geoportales web, yo creo que esta la dejamos para mañana y vamos a empezar a programar. Y antes que nada le quisiera preguntar si puede abrir los micrófonos a Abril para que nos comente si ustedes tienen alguna duda. Oscar, una dudota. Chance tiene que ver con esto que sigue, pero ¿se puede usar MATLAB en línea? Sí, puedes tener MATLAB en línea. Se loguean a la página de MATLAB y ahí dice MATLAB Live, creo, y pueden procesar en línea MATLAB. Ah, perfecto. Ok. Entonces ahorita les repito, esta clase va a ser, ya les enseñé qué es un dato, qué es una matriz, cómo se les agrega la visualización, que puede haber muchas formas de visualizar la información. El siguiente punto es vamos a empezar a programar. Yo sé que muchos ya saben programar y sé que algunos o muchas no saben programar. Entonces ahorita vamos a considerar que no todos sabemos programar. Voy a darles una introducción de programación. Va a ser exponencial.
Vamos a empezar desde, este es un punto, y vamos a terminar programando análisis de datos de, de, de proyecciones de cambio climático. Entonces, es más interesante cómo vamos a ir nuestra curva de aprendizaje. Y nuevamente, si ya saben programar, tengan paciencia. Y si no tienen otra manita levantada, continúo. Bueno, continúo. Ahora sí la siguiente parte, nuevamente sería MATLAB. Esto va a ser MATLAB. Les comenté, bueno, antes de MATLAB, vamos a ver lo que les di. Esta es la base de datos que vamos a utilizar, ya las descargué. Es una base de datos de CRU. Si nos da tiempo podemos hacer lo mismo, pero con ERA. ERA y CRU son bases de datos de reanálisis, son datos, eso quiero hacer una presentación y explicarles rapidísimo, pero básicamente son datos que a partir de métodos numéricos, de métodos estadísticos, agarran todas las bases de datos existentes como radiosondeos, satélite, radares y estaciones meteorológicas sinópticas o totales. Esta toda información la recopilan y bajo muchos supuestos hacen una interpolación espacial y nos generan matrices gigantes. En ocasiones va a haber zonas donde no hay dato por algún factor, ya sea humano o natural. Estos reanálisis, como son numéricos, tratan de rellenar huecos. Entonces, estos son reanálisis. Este GCM, en mi computadora tengo 37 GCM. Vamos a ver el ejemplo de uno. Agarré el primero numérico, alfanumérico, dije, este es el que siempre he usado, el primero. Vamos a ver una lista de todos los GCM. Aquí va a ser, en esta carpeta, ya todos los descargué a mi computadora, les pido que la descarguen. En esta carpeta ahorita está vacía, como según yo la vacié, sí está vacía. Y en esta carpeta vamos a guardar algunos datos de un análisis, y estos son los datos de este WordClip. Entonces, vamos a empezar ahorita a programar. Yo creo que mañana empezamos con la presentación de bases de datos para que también sea interesante y no sea solamente el primer día pura presentación. Pero sí necesito que esto lo descarguen en su computadora. Era a lo mejor no, pero las otras tres, CRU, GCM y WordClean en SDF, sí lo necesito y sí estamos hablando de que son por lo menos 10 gigas de información. Bueno, entonces ahora con MATLAB, este es MATLAB. El MATLAB para la UNAM es gratuito. Si tienen ustedes una cuenta .unam.mx, es gratuito, ya sea academia, como para investigación o como para estudiantes. Si ustedes no tienen acceso a MATLAB, pueden descargar una versión gratuita de 30 días de MATLAB. Lo que yo quiero aquí es que sepan el concepto, independientemente de MATLAB. Si ustedes saben el concepto de lo que se quiere hacer en estos 4 días y entienden muy bien el concepto, el lenguaje de programación ya no va a ser una barrera. Si ustedes no saben programar, sí sería interesante, y si les interesa, que sea introductorio lo mío y que ustedes empiecen a involucrarse más en programación. Aquí en la UNAM, en el PIN, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, necesitamos servicio social. Si quieren hacer tesis de licenciatura, maestría, doctorado, están aquí las puertas abiertas. De preferencia, pues que sean de los temas de cambio climático, ¿no? Clima, cambio climático. Pero bueno, si les interesa, podemos empezar a trabajar. Aquí estamos todos porque nos gusta el cambio climático, nos interesa procesar. Entonces, este es MATLAB. Si no lo han instalado, en el Drive dejé un manualito muy básico, muy pequeño de cómo instalar MATLAB. De todos modos, en la página web de MATLAB dice cómo se instala. Entonces ahí la leen. Y bueno, ya tenemos instalada MATLAB. No recuerdo ni qué versión hace. Es la 24B, la que yo tengo aquí. La última estable. Y lo que vamos a hacer nosotros es trabajar en este ambiente. Acá tenemos menús de cada una de las funciones que tiene MATLAB. Vamos a tener menús gráficos y vamos a tener varias secciones. La sección que siempre empieza por default es editor.
Aquí nosotros vamos a escribir nuestro código fuente. Si nosotros ejecutamos el código fuente, los resultados van a estar aquí. Y de este lado vamos a tener las variables con el valor que van adquiriendo conforme vamos trabajando en tiempo real o con programación. Y de este lado vamos a tener los archivos en la carpeta donde yo estoy. Yo estoy en la carpeta Espacio Interactivo Programas. Vamos a verla. Creo que es esta. Sí. Yo ya descargué la base de datos que está en internet, ya la descargué. Aquí está la base de datos. Adentro, la computadora que tengo es muy potente, pero cuando abro el Zoom, tengo yo un detallito con mis discos duros. Entonces como que se amensa un poco el abrir información, que también ya la tengo súper saturada, los datos, mi disco duro. Entonces aquí donde tengo la base de datos es lo mismo que estaba en el documento, en el Drive, y tengo otra carpeta que se llama programas, pero sí quiero abrirla y no me deja. Ah, ya está, listo. Entonces yo tengo CRU, ERA5, GCM y WordClip. Entonces vamos a abrir WordClip, por ejemplo. Yo tengo unos archivos zipeados, que son los que van a bajar ustedes, todos los archivos van a estar comprimidos, los descomprimo y los dejo yo en el primer nivel y tengo tres carpetas. WordClean precipitación, WordClean temperatura máxima, WordClean temperatura mínima. Para el CRU, ya los descomprimí, tengo tres archivos comprimidos y me está arrojando tres netcdf. Si yo abro WordClean, me va a arrojar como 600, casi 700 NetCDF. Entonces vamos a empezar a jugar con leer la información, ver qué contiene la información y posteriormente procesarla. Pero eso es para la segunda parte de la introducción. Ahorita lo que necesitamos es que la descarguen mientras estamos trabajando. Entonces regreso a MATLAB. Este es MATLAB. Aquí está mi espacio de trabajo. Lo primero que tenemos que saber de MATLAB es de que podemos tener comentarios y estos comentarios no, no van a modificar los resultados de mi programación. Los comentarios se consideran a partir, si ustedes ponen el signo de porcentaje, todo lo que esté adelante de porcentaje va a ser un comentario. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A va a ser igual a 5 más 5, pero si yo lo comento, simplemente deja de existir esa línea. Bueno, entonces ya tenemos que esto es MATLAB. Vamos ahí, ahora sí, a empezar a trabajar. Nosotros en MATLAB podemos decirle, ¿sabes que necesito un nuevo script? New script, le pico al icono y ya tengo un nuevo script que todavía no guardo. En algún lugar le digo save as, es aquí, y aquí lo salvo, ¿no? Entonces yo ya tengo mis archivos generados para que no nos pasemos todo el día trabajando en la programación. Lo podemos programar al vuelo, pero ya está programado para que ustedes se lo lleven a la casa. Entonces, nuevamente, si ponemos el símbolo porcentaje, todo lo que está delante de porcentaje es un comentario y automáticamente MATLAB, cuando ve que es un comentario, lo pone en color verde. Y el demás de texto va a empezar a jugar con un par de colores. En general, negro y el morado, no sé cómo se llame, es código y son palabras reservadas o son strings. Entonces van a empezar a ver cómo van a jugar el comportamiento de MATLAB y ayudan mucho los colores. Entonces empecemos. ¿Se acuerdan que yo tengo aquí, puedo tener información aquí? Si yo tengo muchas operaciones aritméticas, aquí voy a tener la lista de cada variable con su valor. Pero a lo mejor, y como buena práctica de programación, si voy a empezar a hacer un nuevo proyecto o una nueva tarea o un nuevo análisis, pues por lo regular borro la información que no, que no necesito. Entonces, yo puedo borrarlo desde línea de comando. ¿Cómo se borra? Clear, puede ser clear all, ya se borró, o puede ser clear bar,
como lo tengo arriba. Ya se borró. Entonces yo puedo poner donde dice Command Windows, la ventana de comandos, yo puedo teclear directamente un valor y me va a dar la operación, ¿no? Pero es en línea de comandos. Cierro MATLAB y todo lo que yo escriba aquí se pierde. Si yo no quiero que se pierda porque es un programa lo que quiero hacer y no quiero simplemente usarlo como calculadora esto, este, bueno, ahí está. Si no lo quiero hacer como calculadora, MATLAB, pues tengo que programarlo. Entonces para eso tengo el editor de texto. Entonces ahorita nosotros vamos a trabajar en el editor de texto y vamos a ejecutar cada una de las líneas. Y cuando ejecutemos la línea uno 2 3 vamos a ver los resultados. En programación hay un par de, de lenguajes de programación que funcionan diferente. Hay unos programas que ustedes desarrollan su script, lo compilan, si no tienen errores, se genera un ejecutable y cuando ustedes le dicen ejecuta, lanza, corre el ejecutable, se corre línea por línea del ejecutable, pero ya está encapsulado el ejecutable. Y hay otros, como MATLAB, que pueden correrse línea por línea. No necesitas compilar un ejecutable. Está operando la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. Si en la cuarta línea yo tengo un error, por ejemplo así, yo puedo correr independientemente las líneas de arriba. También el propio MATLAB, yo le puedo decir, corre todo el programa al mismo tiempo, como si fuera un ejecutable, pero no lo es. Simplemente le digo a MATLAB, corre todo y va a empezar a correr línea por línea. Puede ser muy lento si son operaciones muy tardadas, o puede ser muy rápido si es declaración de variables, etcétera. Entonces, con este contexto vamos a empezar a trabajar. Vamos a correr en estos ejemplos línea por línea. Se puede correr de dos formas. Selecciono la variable, la línea completa, lo que yo quiera correr lo selecciono con el mouse, con el botón derecho, le digo que evalúe la selección de la línea de la ventana de comandos, pero es la selección de evaluación. Entonces, buen día, estás con el mouse escribiendo en la pantalla. Entonces yo puedo decir que evalúe lo que acabo de seleccionar con el botón derecho del mouse o con F9. Windows, no me gusta Windows, estoy trabajando en Linux. Windows en algunas laptops está preconfigurado los hotkeys y ellos ya tienen bautizadas las funciones F9, F10, F11. Y MATLAB, él dice, pues yo voy a usar el F9 para correr esta línea de comando. Si ustedes en su Windows ya la están utilizando para otra cosa, les recomendaría que le quitaran esos accesos directos de sus teclas para que la pongan sin nada y puedan ejecutar las funciones de MATLAB. En mi caso, yo ya no uso botón derecho y este menú, ¿no? O sea, yo ya no uso el mouse para el botón derecho. Simplemente selecciono y con el teclado le aplico al botón derecho. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar así. Selecciono algo y el botón derecho. Regreso al código. En la línea 14 es donde empieza realmente mi código. Selecciono esta línea, este comando, y lo que me está diciendo este comando, que me va a borrar todas las variables. Listo. Selecciono la línea de abajo, me va a borrar todas las figuras. Ahorita vamos a ver lo de las figuras. Por, por costumbre, borro todas las variables y cierro todas mis figuras. Ya siempre lo hago en todos mis códigos, ¿no? O sea, ustedes pueden ver todos mis códigos y todos mis códigos cierro y abro, ¿no? Entonces, esa es mi costumbre de programación. Aquí siempre cierro figuras, borro variables y a lo que sigue. En la línea 17 estoy diciendo, ¿sabes qué? Es un comentario y abajo simplemente viene alguna información. Los comentarios me van a decir, me pueden asesorar un poco de lo que viene o de lo que estoy haciendo. Entonces ustedes comenten sus códigos para que sepan qué están haciendo y si en 2 años, en 3 años
o en un mes vuelven a abrir el código, sepan que el código es de qué se trata y no se nos olvide, ¿no? O si ustedes van a prestar o están cooperando, están trabajando con otra persona y su código se lo van a estar pasando de un lugar a otro, pues es importante que lo documenten. Entonces yo simplemente aquí documenté variable, ¿no? Sé que lo que viene abajo son variables. Entonces vamos a empezar a jugar con MATLAB. ¿Qué es una variable? Una variable es un valor que se le asocia a un identificador. Entonces, por ejemplo, todos conocemos la constante pi. Si yo escribo pi aquí, pues me va a arrojar el 3.1416. MATLAB está usando dobles datos adentro, o sea, visualmente yo estoy viendo 3.1416, pero internamente en MATLAB tiene 3.14151824, no sé qué tanto. Es un número muy grande de doble valor, de doble byte. Pero visualmente no necesitamos verlo, entonces nada más nos pone cuatro decimales. Hay formas de ver todos los decimales de MATLAB, pero por el momento nos pone cuatro. Entonces, va a haber varias palabras que ya existen, varias variables que ya existen. Si yo tengo el valor de pi, vamos a ver acá, ok. Si yo tengo el valor de pi y lo ejecuto nuevamente, si yo pongo pi, le doy botón derecho, me arroja el valor de pi. MATLAB ya precargó el valor de pi. El valor i, que es un valor, es el valor de números imaginarios. Si yo le doy i y lo ejecuto, pues simplemente me da el valor imaginario, 0,1i. Ya tiene algunas funciones, algunos valores o constantes declaradas, pero también podemos cambiar el valor de i. MATLAB, cuando lo inicias, sabes que i va a ser 1 más 0 más 1i. Esa es una variable. Otra variable yo la puedo declarar. Ya no se encarga el sistema, lo hago yo. Yo le quiero decir que a va a tener el valor de 5, de 5. Si yo escribo en mi ventana de comando A, me dice que no está definido, que no reconoce esta variable o esta función. Entonces aquí yo puedo ver que ya empieza a jugar con otros colores. Cuando está en rojo el código, bueno, en la ventana de comandos, quiere decir que hay un error. Entonces yo ya puedo empezar a ver cosas que me resaltan en mi programación. Bueno, entonces como sé que de inicio A no tiene valor, pues yo puedo utilizar la variable A y asignarle el valor de 5. Entonces le dije F9, o es lo mismo que hiciera esto. Entonces ahora A vale 5 y aquí yo ya tengo el valor de A. Se dan cuenta que A es igual a 5. En el workspace, si yo le pico en la variable de interés, en este caso A, le voy a dar clic dos veces, me abre una especie como de Excel y me dice que yo tengo un 5. ¿Ok? Bueno, también tenemos, bueno, voy a agregarle aquí algo. Puedo decir va a ser igual a 6. Entonces yo puedo tener el nombre de mi variable como yo quiera. Puede ser una simple letra o puede ser una cadena de letras, una palabra y simplemente la palabra o la variable llamada tiene el valor de 6. También puedo tener algo ya que me dé, que me ayude a la programación. Yo digo, ¿sabes qué? No es una variable, va a ser una cadena de caracteres. Pues le llamo cadena si yo quiero, ¿no? Entonces yo le digo, yo voy a tener una variable llamada cadena 1 y le voy a igualar un string. Los strings, la cadena de caracteres, pues simplemente la pongo entre una comilla simple. Entonces, yo puedo tener operaciones, puedo asignar valores alfanuméricos a una variable y se los asigno entre comillas simple. Entonces, si yo selecciono este comando, el comando 22, le doy enter. Entonces, ahora dice que la variable cadena 1 contiene un string que se llama Olitas Mundo besitos. ¿Ok? Entonces, acabamos de asignar una variable, un valor a una variable. Ese fue el primer elemento, la primera cosa que hicimos en MATLAB. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, ¿qué es MATLAB? Es un
Lo podemos considerar, no vamos a entrar en mucho detalle, vamos a manejar lo que es un lenguaje de programación y el nombre MATLAB proviene de laboratorio matricial, ¿no? De Matricial Lab. Entonces es un laboratorio de matrices. MATLAB va a trabajar matrices. Recordemos que podemos tener matrices de R1, de R2, R3, Rn. Si yo tengo un R1, puede ser un vector de tiempo y el tiempo puede ser desde un elemento hasta un elemento infinito. Entonces yo puedo tener un valor, en este caso A, igual a 5, es una matriz de 1,1. Yo sé que es una constante, pero MATLAB la va a operar como una matriz de 1,1. Si yo tengo bueno, vamos a ver más adelante más matrices, pero en este caso, esta es una matriz de R1, 1,1, la vamos a manejar como matriz. Entonces, como MATLAB es un software para procesar datos en formato matricial, va a respetar el álgebra matricial. El álgebra matricial tiene ciertas reglas. Algunas reglas son intuitivas, otras reglas son de librito, y en el librito dice, esta es la forma de hacer la operación multiplicación, y esa es la primera tarea que quiero que hagan, que recuerden cómo es la multiplicación matricial. Entonces eso es, no me la van a entregar, simplemente quiero que vean, mira, una operación matricial de una matriz de 2 por 2 multiplicada a otra matriz de 2 por 2, esta es la regla que existe. Entonces, MATLAB se va a regir bajo esas reglas, pero también MATLAB sabe que el usuario tiene ciertos requerimientos aritméticos, entonces hace subfunciones de las propias operadores matriciales para traernos un programa un poco más portable. Pero siempre tenemos que tener en mente si vamos a trabajar con aritmética matricial o con aritmética numérica aplicada a matrices, que no es lo mismo, y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Entonces, MATLAB va a definir muchos operadores aritméticos. Yo ahorita voy a poner los básicos. Conforme vamos a tener necesidad de seguir trabajando, de seguir desarrollando nuestra investigación, a lo mejor vamos a tener la necesidad de ver cuál es el comando para sacar la media, la desviación estándar, calcular componentes principales, calcular tendencia, regresiones lineales, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos como la introducción. Entonces la introducción es empezar con la suma, resta, multiplicación y división, y va a ser muy rápido. La suma. La definición de la suma, pues, es el símbolo de más. Aquí lo tenemos. Y simplemente es el elemento 1 más el elemento 2. La sustracción, la resta, es lo mismo. El símbolo es el símbolo de resta, el rengloncito, y es el elemento 1 menos el elemento 2. La multiplicación y la división y la potencia ya cambian. Si ustedes ven la multiplicación matricial, ¿se acuerdan? Tengo dos matrices. Debo de tener algunas reglas matriciales, algunas reglas de las matrices para hacer la operación matricial definida del librito. Entonces, la multiplicación matricial es el elemento 1 por el elemento de la matriz 1, 1,1 por el elemento 1,1 de la matriz 2, más el elemento del renglón siguiente por la columna siguiente, más el elemento del renglón siguiente por la columna que está más abajo. Entonces empiezan a jugar para multiplicar el renglón por la columna para la posición 1, cambian de renglón, el elemento del renglón 1, el elemento 1 del renglón 2 por la columna 2, y así se lleva, ¿no? Entonces es este por este para obtener la coordenada 1. Después avanzas, es este por este de la siguiente arreglo y lo van poniendo. No es una clase de aritmética de matrices, por eso se los dejo de tarea. Si ustedes quieren hacer en su análisis de datos una multiplicación matricial con reglas matriciales, van a utilizar el símbolo asterisco. Si ustedes quieren multiplicar el elemento 1 por el elemento 1 de la matriz 2, el elemento 2 por el elemento 2 de la matriz 2, le van a agregar un punto antes del operador matriz. Lo vamos a ver en un ejemplo.
es nada más lo más complicado que vamos a ver hasta el día de hoy, que tenemos dos tipos de operadores. Repito, recapitulo, MATLAB utiliza operadores matriciales y utiliza el operador matricial modificado dependiendo que era lo que querramos. Entonces, en mi ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros va a ser el elemento punto asterisco por lo que vamos a hacer en esta clase. Pero ustedes pueden utilizar la función matricial si así se requiere en su caso, ¿no? En la división, pues no existe la definición matricial de divide la matriz A entre la matriz B. Es un método numérico lo que lo resuelve. Y MATLAB tampoco lo tiene, pero como nosotros estamos heredando la función punto asterisco, ahorita vamos a ver cómo funciona. En la división también tenemos el punto slash y en el potencia podemos tener punto gorrito y el puro gorrito, ¿no? Esas son las definiciones y vamos a empezar a trabajar en las definiciones. Bueno, recordemos, MATLAB trabaja matrices, vamos a trabajar ahorita R1. Cuando acabemos el taller, vamos a estar operando matrices de R4 y vamos a hacer operaciones aritméticas. Entonces, recordemos, va a ser este curso de programación y de introducción a procesamiento de datos exponencial. Ahorita es muy sencillo, no se aburran. Mañana, de hecho, todavía nos falta media hora. Vamos a empezar a ver cada vez unos resultados más complejos, pero sí es necesario que para los que no sepan programación sepan de qué se trata y para los que no han tenido un encuentro con MATLAB también vean de qué se trata y no les dé miedo. Lo que vamos a hacer ahorita lo puedo hacer en MATLAB o lo pueden hacer ustedes en otro lenguaje de programación, pero es lo mismito. Los ejemplos de programación no, pero el análisis de datos sí. Ya sabemos hacer definición de matrices, de valores. Entonces ahora lo que vamos a jugar es con asignación de variables. Nuevamente a la matriz A, al valor de la variable A, lo voy a reescribir. Yo ya sé que A arriba tiene el valor de 5. Aquí lo tengo. A tiene el valor de 5. Pues no pasa nada si yo digo, a partir de este momento, A vale 10. Pues se dan cuenta, A vale 10. Bueno, B. B, yo quiero que tenga el valor de pi. Yo puedo ponerle aquí 3.1416 y B tiene el valor de pi. O, como yo sé que MATLAB tiene el valor de pi asignado a la variable llamada pi, pues simplemente digo B es igual a pi. Es ejemplo, ¿no? O sea, simplemente es para que vean que yo puedo tener una variable y se la puedo asignar a otro nombre. Le puedo decir, a la variable 1 quiero que le asignes la variable 27 o la variable mis datos. Entonces yo ya puedo empezar a jugar de variable con variable, de lo que yo estoy haciendo aquí. A la variable b le voy a asignar el contenido de la variable pi. Entonces al final b contiene el valor de pi. Aquí está. Y si yo hago operaciones, pues simplemente digo a más b, antes de hacerla es 10 más 3.1416, el resultado es 13.1416. Aquí está. Entonces, A más B aquí está, A más B, answer es igual a 3.1416. Si yo digo, aquí se dan cuenta, simplemente dice la operación, no lo guardé en ninguna variable, pero la puedo guardar en una variable. Vamos a cambiar el operador. Si yo tengo C es igual a B, lo que yo le estoy diciendo, al resultado de multiplicar A por B, asignárselo a la variable C. Pues simplemente aquí tengo 10 por 3.1416, pues me da 31.4159. Recordemos que MATLAB tiene todo el número de pi almacenado y simplemente aquí apareció y redondea para visualizarlo, lo redondea, pero internamente es el valor real. Entonces no se vayan con la finta de que Oscar es que aquí dice 3.1416 y cuando tú operaste este 16 se convirtió en 15.9. Simplemente es la información del valor pi real. Si yo hubiera puesto B es igual a 3.1416, esa es otra cosa. Aquí no hay ningún decimal extra porque yo definí
que es 1416. Entonces, cuando multiplico C es igual a A por B, ahora sí, es 3 14 16 lo multipliqué por 10, pues simplemente el punto lo muevo un elemento y tengo el resultado de 31 41 6. ¿Se dan cuenta? Depende de ustedes cómo manejen los datos, es el resultado que me da. Voy a regresar a pi nada más para tener consistencia. Y la resta, perdón, la división, hago directamente el slash y ahí está. A entre B es este valor. Oscar, pero tú me dijiste que tengo que agregarle un punto antes de los elementos. Pues simplemente como es una matriz de valor 1,1 de una matriz de R1, es indistinto si yo le agrego un punto o no, porque estoy haciendo la operación en una dimensión. Algebraicamente, en la álgebra de matrices, aquí no tengo ningún problema en multiplicar y en dividir A entre B. En cambio, vamos a empezar a jugar con las matrices. La primera matriz fue una R1. Un caso especial es cuando es 1,1. En este caso, esta es una matriz de un renglón por una columna. Ahora vamos a hacer un renglón por n columnas. Vamos a hacer una serie de tiempo. ¿Cómo se hace esto? Simplemente aquí hay otro operador llamado dos puntitos y yo le digo, quiero generar un vector que vaya de 1 hasta 10 y nada más. MATLAB sabe que si yo le estoy pasando este comando, va a ir del número 1 hasta el número 10 con incrementos de 1. Entonces vamos a hacer. A la variable D, quiero asignarle el valor de 1 a 10. Entonces aquí lo podemos observar, muy básico. Entonces del 1 al 10 empieza en 1, acaba en 10 y va de 1 en 1. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo no quiero que vaya de 1 en 1? Quiero que vaya de punto 1 en punto 1. Entonces, lo que voy a hacer es abro mi vector, mi declaración de vector, y le agrego un punto, dos puntos, y al final le agrego otros dos puntos, y en medio va a ser mi delta. Entonces, nuevamente, la primera parte de mi renglón, de mi comando es 1, la última parte es 10, y simplemente expando los dos puntos, y en medio pongo el incremento, en este caso el delta. Entonces, si yo le doy F9, pues podemos ver que va del 1 al 10, aquí está el 10, perdón, y que vaya de 1 en 1, perdón, de punto 1 en punto 1, y aquí lo podemos ver. 1, 1.1, 1.2, 1.3. Ok, entonces ya acabamos de generar nuestros primeros dos vectores de 1, algo. O sea, ya es un vector de tamaño 1 por 10 y 1 por 91. Entonces, D debe de tener este tamaño. Permítanme. Listo. Tiene este tamaño del D, y cuando es un vector muy grande, pues ya les dice qué es lo que estamos visualizando. Entonces, la primera parte es del 1 al 11. Este es lo primero que visualiza. Simplemente es un vector muy gigante, pero para que visualmente nosotros podamos ver qué está haciendo MATLAB, pues simplemente la visualización le empieza a acomodar y dice, el elemento del 1 al 11 es esto que acabas de pedirme. Del 12 al 22 es esto. Entonces yo puedo ver aquí cómo es el vector que acabo de generar. Si me voy al workspace y le pico en DD, aquí está, doble clic, aquí podemos ver el vector completo, ¿ya ven? Bueno, me regreso aquí. Entonces yo sé que la posición 1 es un vector, y por lo mismo que es un vector, yo puedo irme a cualquier posición del vector y extraer la información. Entonces yo sé que en la posición 1 hay un valor de 1. En la posición 8 hay el valor de 1.7. En la posición 72 el valor es 8.1. Entonces yo puedo decirle a MATLAB que acceda a la posición que yo quiera y que me arroje el resultado.
Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a la posición que yo deseo? Pues simplemente pongo el vector, abro y cierro paréntesis y adentro pongo la posición. Entonces, el valor de la posición uno del vector dd, de mi variable dd, es el valor de 1. La posición del vector 6, perdón, en el vector, la posición 6, su valor es 1.5. Pero también puedo decir esto, puedo empezar a jugar con comandos, puedo jugar con sintaxis del lenguaje. ¿Se acuerdan que yo les dije aquí, yo puedo hacer un vector que vaya del 1 al 10? Pues simplemente quiero hacer un vector que vaya del 3 al 6. Si yo digo, genérame un vector que vaya del 3 al 6, me genera 3, 4, 5 y 6. Y se lo puedo pasar al comando, a la variable dd. Entonces yo le digo dd, extráeme la información del vector dd. ¿Qué información quieres extraer? La posición 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque yo sé que este operador te da 3, 4, 5, 6. Y yo sé que MATLAB, si tú le das un vector adentro de otro vector, me va a dar la posición. Entonces ya es jugar con el lenguaje, ¿no? Entonces si yo hago F9, pues la posición 3 es este valor, 4, 5 y 6. Y pues simplemente se lo guardo, lo extraigo en una variable que llamo E. Entonces ahora pues, vamos a empezar a jugar con sintaxis. Este vector dd le dije que vaya del 1 al 10 con incrementos de punto 1. Pero a lo mejor ese punto 1 puede ser, dependiendo mi código fuente, dependiendo alguna variable de resultado, o sea, a lo mejor esto es, dependiendo el tiempo, la hora del día, pueden ser incrementos chiquitos o grandes. O sea, estoy volando la imaginación. Depende de su problema, este valor puede cambiar. Entonces, a lo mejor aquí este valor yo lo defino en otro lugar o viene de otro código, de otra variable. Entonces, supongamos que viene de otra variable, pues se lo puedo pasar aquí. Entonces, yo tengo el valor de delta, que lo extraigo de algún otro lugar, por ejemplo, y el valor de delta es 1. Aquí está. Mi incremento va a ser 1. Como es una variable, MATLAB, puedes tú combinar comandos con variables, y aquí lo tenemos. Eso es algo muy bonito. Le digo que vaya de 1 al 100 con incrementos de delta, pero delta vale 1. Entonces simplemente va del 1 al 100 de 1 en 1. Es como si esto se lo quitara, así, porque yo sé que delta vale 1 y el default siempre va a ser 1. El asunto de que delta puede ser diferente valor, entonces aquí depende el valor de delta, es lo que me va a arrojar. Pero como estoy programando, pues en ocasiones vale la pena automatizar los comandos. A lo mejor dice, ¿sabes qué? En un caso especial vale 1 y en el resto de los casos va a ser diferente a 1, pues de una vez lo programo para que se cumpla en todos los casos. ¿Se acuerdan que i tiene el valor imaginario 0 más 1i? Pero yo lo puedo sobreescribir, no hay problema. Si ustedes están trabajando en C, muchas constantes no se pueden sobreescribir, pero en MATLAB sí podemos sobreescribir valores. Entonces, en la variable i, yo le quiero decir que vaya del 1 al 100 con incrementos de delta, cuando delta vale 1. Pues ahí está. Si yo voy y veo los resultados, dice que va de 1 al 100 con incrementos de 1 en 1, ¿no? Lo podemos ver. Excelente. Y aquí creo que era lo mismo y a lo mejor el ejemplo, bueno, sí, ahorita vamos a dejar esto así como está. Yo sé que esto es lo mismo, creo que más adelante lo modifico. Entonces simplemente ahora delta igual vale 1, vamos a olvidar, esto ya lo hicimos, vamos a seguir haciendo nuestro ejemplo. Entonces a lo mejor aquí tenemos un delta que tiene otro valor, en este caso coincide que tiene 1, y yo quiero que los valores vayan de 1 hasta 100 con incrementos de delta, donde delta agarra un nuevo valor, en este caso especial, agarro el mismo valor, pero ahora lo voy a guardar en II, listo. Entonces yo ya tengo dos vectores, tengo el vector I y el vector II. Aquí, si se dan cuenta, ya no existe el valor completo. ¿Por qué? Porque es un vector gigantesco. Entonces, como es un vector gigantesco,
pues no me va a dar espacio para escribirme aquí todo el vector de 100 elementos. Simplemente me dice que es una matriz de 1 por 100. Ya ven que es con ya no es un vector, ya matriz, MATLAB automáticamente lo dice, ¿sabes qué? Tú estás con una matriz en donde una de las dimensiones es el valor de 1, y la siguiente dimensión tiene el valor de 100, pero él ya lo maneja como matriz. Entonces tengo estas dos operadores, ¿ok? Entonces ahora vamos a graficarlo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que una de las características es, tengo muchos datos, pues hay que ver qué es lo que tienen, si están al revés, si están volteados, si es la matriz transpuesta, vamos a ver cómo están, ¿no? Entonces ahí viene el siguiente comando, vamos a utilizar plot, vamos a plotear, pero antes de eso, supongamos que yo no sé cómo funciona MATLAB, nada más sé que el comando ya me dijeron, mi profesor me dijo, utiliza el comando plot. Entonces agarro help plot. Le voy a pedir ayuda a MATLAB y que me diga qué es plot con el comando previo help. Entonces help plot, aquí me dice de qué se trata. Y está, help plot. Plot, vamos a plotear una línea de 2 dimensiones. Esta función de MATLAB crea una línea de 2 dimensiones para los valores de y versus x correspondientes, ¿no? Deben de ser, los tamaños de y y de x deben de ser consistentes. ¿Y cómo se puede utilizar este plot? Yo le puedo decir plot x, y, plot x, y el tamaño de la línea. Yo puedo graficar varios vectores, x1, y1, x2, y2, xn, yn. O puedo graficar x1, y1 y ciertas características como color, como ancho, como grosor, si es una línea continua, si es punteada, etcétera. O puedo graficar solamente y ahí MATLAB va a decir, si tú me das un vector de y, voy a asumir que el vector x va a ir de uno en uno. Y también puedo graficar tablas y puedo tener más opciones. Entonces abajito te dicen qué es cada cosa. Vamos a verlo nada más de rápido, ¿no? X, y la spec. X son coordenadas en X, pueden ser escalar, vectores o matrices. Y son las coordenadas en el eje Y de mi plano cartesiano. Puede ser escalar, vector, matriz. Y las características de la línea, puede ser el estilo de línea, el tipo de marca de línea, si es punteada, si son diamantes, si son puntos, si son asteriscos, son el tipo de línea que vamos a graficar. Puede ser el color de la línea por escalar, o sea, en algún lugar tengo que pasarle el color, pero se lo voy a pasar como RGB 000, 001 o punto 3.3.3, entre otras cosas, ¿no? Y aquí te empiezo a explicar más cómo funciona. Y aquí está, mira, el estilo de línea. Aquí están los colores. Los colores se los vamos a dar en un arreglo RGB, que son 3 elementos, R, G y B. Red, green y blue. El estilo de línea, el default es una línea continua, pero puede ser una línea discontinua, puntitos, punto y guión y punto, o que no grafique línea. Puede ser tamaño de línea, puedes tener símbolos, o sea, pueden ser símbolos en la línea, pueden ser ceros, más, plus, punto, dot, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver un montón de ejemplos. Si yo le pico en Documentation for Plot, lo que va a hacer MATLAB es me abre una ventana como si fuera un explorador y ya va a ser visual el asunto. Ya va a ser más o menos un ejemplo, cómo se usa ese ejemplo y cómo se visualiza. Ustedes pueden copiar este ejemplo y este ejemplo lo traen a MATLAB. Y es como si ustedes lo programaran, es como si lo copiaran, pero automáticamente MATLAB se los agrega a su espacio de trabajo. Podemos graficar varias líneas y así va. Aquí están, bueno, aquí es una sola línea con un color default que es el azul. Aquí ya son dos líneas, azul y rojo. Aquí ya son muchas líneas de muchos colores, aleatorios. MATLAB utiliza por default esa aleatoriedad de colores para que no se confundan entre líneas. Pero ustedes pueden decir, no, pues yo quiero que tenga diferentes marcas. Pues MATLAB le asigna el color aleatorio
y ustedes designan el color. Aquí ven. Aquí es X, Y1, X va a ser el nuevo valor, el que cambia es el Y, X, Y2 va a ser punteada y X, Y3 va a ser puntitos. Y podemos jugar con los colores, con los símbolos, etcétera, ¿no? Listo. Ya sabemos graficar. Y como ya sabemos graficar, vamos a graficar. ¿Se acuerdan que podemos tener nosotros graficar solamente plot Y? Pues vamos a graficar plot Y. Supongamos que X, la variable X es y la variable Y es I. Entonces, yo estoy jugando con la nomenclatura y voy a empezar a jugar y voy a empezar a hacer lo mismo con diferentes nombres de variables, no para que se confundan, sino para que ustedes sepan que pueden hacer exactamente lo mismo y simplemente cambian el nombre de la variable, como el álgebra. Entonces, vamos. Yo lo que estoy diciendo es, vas a graficar el valor de Y, cuánto vale Y, aquí lo tengo, va de 1 a 100, de uno en uno, y le vas a dar el estilo de punto y el color blue. Vamos a graficarlo. Aquí está. Entonces me graficó del 1 al 100 en X y el valor que yo le metí fue del 1 al 100 en Y. Me está graficando y X lo pone por default. Es lo que quiero. Si es lo que quiero graficar, está correcto. Vamos a seguir jugando. Delta. ¿Se acuerdan que estaba con el delta igual a 1? Ahora delta vale 10. Es lo que les comentaba. Ya está automatizado. Delta cambió por alguna parte de mi código, supongamos. Ahora delta vale 10. Mi vector va de 1 a 100 con incrementos de delta. Oh, aquí está. Y ahora voy a graficarlo. Voy a usar un nuevo comando, se llama hold on. Me va a mantener la gráfica que tengo aquí, la va a mantener y va a graficar encima lo que yo quiero. Si quiero que la grafique encima, que superponga dos gráficas, le tengo que agregar el hold on. Entonces, aquí se lo agrego, hold on, y ahora lo que voy a empezar a jugar es con plot. Le voy a decir, grafícame Y con símbolos asterisco de color rojo y el tamaño de mi marca va a ser de 10 puntos. ¿Listo? Lo graficamos. Aquí está. ¿Qué grafiqué? Oscar, tú graficaste I, iba de 1 a 100. Pues aquí está. El primer elemento de I vale 1, el segundo elemento de Y vale 11, el tercer elemento de Y vale 21, pero si se dan cuenta, aquí donde estoy, cuando pongo el mouse, pongo aquí, es X, Y. X agarra el valor de default 1, 2, 3. Aquí lo podemos ver. Vale, X aquí vale 9 y X aquí vale 10. Es lo que quiero. Si es lo que quiero, está bien. Si no es lo que yo quiero, está mal la forma de graficar. ¿Se dan cuenta? Yo le dije, omite Y, omite X. Como omití X al poner el plot, MATLAB dijo, pues entonces vas de uno en uno. Si es lo que yo quería, está bien. Si no es lo que quiero, tengo que ver cómo lo grafico. Entonces, si lo que yo quiero es para cada valor de X diferente a 1, 2, 3, 4, sino y en este caso X tiene estos valores y Y tiene estos valores, pues grafícalo, ¿no? Ahí está. Esto es lo que yo quería. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 11, Y vale 11. Cuando X vale 21, Y vale 21. Y para que no nos hagamos bolas y sea la notación, X vale Y vale Y. Es lo mismito, exactamente lo mismo. Entonces ahora lo que yo tengo es plot de X, Y, que es lo del help, el help. Acá yo tengo el help, donde estoy graficando X, Y. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la marca. Ya no va a ser circulito, va a ser diamante, diamond, de color K, en negro, y van a ser un tamaño de símbolos más grande. Entonces, si yo hago esto,
Ya lo graficó. Y aquí está. Estoy graficando diamantes de color negro. Son diamantes más grandes, pero aquí yo ya lo entiendo. Esto ya es más contraintuitivo. Voy a graficar X, Y, pero cuando están programando, en ocasiones, pues van a empezar a ver cosas así. ¿Por qué? Porque a lo mejor por facilidad o porque así se llaman las variables y las variables son tan grandes que si igualo aquí, estoy generando dos duplicados de variables. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo aquí y, tengo y, x y tienen el mismo valor. Entonces, en mi caso, dupliqué variables, tripliqué variables para ejemplificarlo. En ocasiones, si son variables de 5 gigas, pues estoy triplicando 5 gigas y voy a tener 15 gigas. Y a lo mejor mi computadora tiene 16 gigas en RAM, pues ya no voy a poder hacer eso. Pero sí tengan en la mente que ustedes pueden graficar los elementos, las variables pueden tener cierto valor y deben de saber cómo se grafica y deben de tener en mente cómo graficarlas. Por eso es el ejemplo y espero que no sea confuso. Y otros 2 minutos más para ver preguntas. Entonces acabo de graficar un vector. Vamos a empezar a jugar con los vectores, los operadores de vectores. Vamos a graficar esto. Vamos a programar esto. Yo tengo y tengo i. Entonces yo tengo que multiplicar i por i. Si yo no le pongo, si yo nada más digo i asterisco i, va a ser una operación aritmética. Entonces, eh, lo que estoy haciendo es graficar renglones por renglones. Aritméticamente eso es un error. Yo debo de multiplicar renglones por columnas. Es la matriz n por la matriz n transpuesta. Esa es la aritmética matricial. Yo estoy multiplicando en la línea 81 renglón por renglón. Me va a marcar error. Si yo lo lanzo este comando, me dice que hay una incorrecta dimensionalidad de las matrices. Checa el número de columnas de la primera matriz que debe de coincidir con el número de renglones de la segunda matriz. En este caso, la primera matriz, los renglones son 1 y debe de machar con el número de renglones. Las columnas son una columna y de renglones de la segunda matriz son un renglón. Debe de tener el número de columnas y renglones del mismo tamaño, ¿no? Entonces, por eso les comento, ayúdenme ustedes a que vean cómo funciona la operación matricial y aquí ya tenemos un error de MATLAB. No es un error de MATLAB, es un error nuestro porque queremos multiplicar una matriz de renglones con otra matriz de renglones y aritméticamente debe de ser renglones por columna. Entonces, como esto está mal, lo comento. Entonces, si yo hago X, digo, voy a multiplicar Y por su Y transpuesta, ahora sí, yo voy a multiplicar renglones por columnas. ¿Qué va a ser? Este 1 por este 1, 1 por 1, 1, más 11 por 11, más 21 por 21, más, hasta llegar a 91 por 91. Si es lo que yo quiero operar, esa es la operación correcta. La operación de una matriz de renglones por una matriz de columnas es un vector, no es una matriz, por el operador aritmético de multiplicación. El resultado es 29.410. Si eso es lo que quiero, está bien. Si lo que yo quiero es multiplicar el elemento de la matriz 1 por el elemento de la matriz 1, tengo que utilizar puntito. O sea, si yo quiero el elemento 1, si yo quiero 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, tengo que usar esto. Entonces, y va a ser igual a i por punto asterisco i. Entonces, estoy multiplicando el primer elemento del vector i por el primer elemento del siguiente vector llamado i también. Si esto es lo que yo quiero, vamos a operarlo. Permítanme. Listo. Ya se nos acabó el tiempo. Continuamos en la que sigue. Pero al final nos quedamos en la parte de multiplicar, ¿ok? Si yo ejecuto esto, bueno, si yo ejecuto i por punto asterisco i, es el elemento 1 por 1, 1.
21 por 21, 121. Esto es 40, 21, ¿cuál era el siguiente elemento? 11 por 11, 121. 21 por 21, 441. El siguiente elemento a multiplicar es 31. 31 por 31 es 961, ¿no? Entonces así va. Depende qué es lo que yo quiera multiplicar. No sé si les quede claro. Yo creo que abro micrófonos, nos quedamos en la línea de multiplicación y mañana lo que vamos a continuar es la pequeña introducción de operadores, que nada más serían un par de líneas más. Hay muchos espacios, entonces serían, no sé, unas 15, 20 líneas más. Y después vamos a empezar ya a trabajar estas mismas operaciones con la lectura de los archivos NetCDF y hacer operaciones con NetCDF, pero ya sabemos graficar, ya sabemos asignar variables, entonces mañana vamos a aprender a leer NetCDFs y después a operarlos de forma matricial. Voy a dejar de compartir y ahora sí les pediría si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos 3 minutos, 5 minutos para que Ya pueda están abiertos responderlas. sus micrófonos. Hay una pregunta escrita, maestro, en el chat. Quiere la leo, dice, para superficie, de José Ricardo X Portillo. Para superficies pequeñas, medianas, ¿qué fuentes de datos y tamaños de píxel se recomiendan para obtener resultados precisos y eficientes en análisis geoespacial? Esa es una. La otra es sobre precipitación y temperatura. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos mínimos para ejecutar los programas utilizando datos básicos y realizando cálculos no tan complejos? ¿Qué características del hardware y software son necesarias para garantizar un buen desempeño? Gracias por la pregunta. Depende, nuevamente, respondiendo a la pregunta, ¿qué fuentes de datos y tamaños de píxeles? Las fuentes de datos, ahorita no hablé hoy de fuentes de datos, era la pura introducción de programación para no hacerla pesada con presentaciones y después con pura programación. Nosotros, por ejemplo, yo utilizo mucho Copernicus, ERA 5, CRU, WorldClim. Depende del tamaño del píxel, depende la necesidad que tú tengas de resolver tu problema. Si tu problema es muy específico, yo quiero ver la temperatura en una microcuenca, tienes que buscar resoluciones muy grandes, píxeles muy chiquititos, ¿no? Entonces ahí a lo mejor el WorldClim te funciona. Hay una versión de CRU que es muy pequeña, creo que está con 90 metros, pero es muy pequeña y esa te puede llegar a servir, siempre y cuando tu problema sea eso, mi tamaño. Pero al final, si tú estás hablando de temperatura, yo te puedo decir que la temperatura en mi cubículo va a ser idéntica a la temperatura de los 3 cubículos que hay enfrente y otros 20 que hay a mi izquierda. Entonces, la temperatura es muy homogénea en este caso. Entonces, a lo mejor no necesitas tener píxeles tan pequeños con una resolución muy grande para resolver tu problema. Entonces ahí también depende exactamente cuál sea lo que quieras resolver, pero también puedes generalizar. Entonces, con la experiencia vas a ver, pues que me gasté un montón de tiempo de cómputo para procesar la información y resultó que es la misma porque las bases de datos cambian en décimas, ¿no? O sea, a lo mejor en la sexta décima, en el sexto decimal, tú ves un cambio en la temperatura de aquí a 2 kilómetros hacia el norte y no valió la pena esa resolución tan grande. Y después los requerimientos mínimos. Depende nuevamente de tus bases de datos. Si tú tienes unas bases de datos muy densas en regiones semiplanetarias o planetarias, pues vas a necesitar mucha memoria RAM, un procesador muy grande y almacenamiento grande. En mi caso, sí tengo cómputo potente, pero para este ejemplo de lo que vamos a ver aquí, pues es más almacenamiento y un poco de memoria RAM. Entonces, los requerimientos técnicos de MATLAB son para Linux mínimo 4 gigas en RAM. Yo tengo 64 aquí, entonces ya yo estoy en
un orden más de magnitud. Almacenamiento te dicen, pues MATLAB necesita 25 gigas si quieres instalar todo MATLAB. Pues ya, yo cubro esos 65, de esos 25 gigas. Ustedes dicen, bueno, a lo mejor yo estoy trabajando en una laptop y no quiero usar todo mi disco duro en instalar MATLAB completo. Entonces depende del requerimiento que tú quieras. Yo sé que a lo mejor es muy vaga la respuesta, pero basta con una computadora, no sé, i5 con 16 en RAM y un disco de 512 para procesar a nivel México, a nivel global, pocas bases de datos. Si ya quieres empezar a trabajar bases de datos más grandes, pues ya no pienses en el i5, ya piensa en el i7, en el i9 Ultra y de ahí para arriba. Y eso mismo, tu compu de repente va a empezar a tronarse cuando estés procesando gran información y la demanda es la que te dirá el software y el hardware que necesites. Y Mauricio, bueno, espero que te haya respondido el José. Mauricio, las bases climáticas, arriba del chat vienen los links. El link de mi Drive que les estamos compartiendo viene allí, el link. Octave, este, Octave, igual es un software muy parecido a MATLAB. Y trabajar estos modelos, al final, nosotros estamos trabajando, como lo dije en la presentación, son matrices. Entonces, Octave tiene la capacidad de procesar matrices. Entonces, sí podemos hacer ese tipo de operaciones. Eh, Nada más hay que ver ahí cómo se lee con Octave los formatos NetCDF. Ahí sí nunca lo he hecho, pues tengo MATLAB. Entonces sería igual aventarse un clavado a internet, cómo leer una matriz en NetCDF en Octave y te va a decir cómo hacerlo. Ale, el ERA 5 si quieren, bájenlo para que ustedes lo tengan guardado. Me costó un rato de bajarlo. El ERA 5 es nada más para México y es datos horarios. Si me da tiempo, quiero hacer un ejemplo con datos horarios para que vean de alguna forma cómo vamos a estar trabajando y dependiendo la base de datos, es más chamba o menos chamba. Entonces, quiero echarle más velocidad, bueno, quiero echarle velocidad. La experiencia de los cursos anteriores es de que la daba en 3 días y este curso es el primero que voy a dar un día extra para cubrir el ERA, porque mañana vamos a ver CRU, después vamos a ver WordClim, el procesamiento de WordClim, y para hacer climatología nos sirve, pero ya para hacer otro tipo de estudios un poco más en el tiempo, o a lo mejor si tu base de datos es muy, este, la resolución temporal es muy fina y no quiero yo una resolución fina, entonces con ERA quiero ponerlo como ejemplo para que vean que no nos importa si los datos son diarios, anuales, mensuales, es resolver el asunto, ¿no? Entonces vamos a tener bases de datos de diferente variación en el tiempo o en el espacio, pero el ejemplo es el mismo. Se van a hacer las operaciones y vamos a tener la capacidad de operarlas sin importar los tamaños o las resoluciones. Ignacio, pues saludos, gracias a ti por estar aquí, a todos ustedes también se los agradezco mucho, gracias por la paciencia. Mañana va a ser relativamente más fácil porque ya tenemos la introducción de programación y vamos a empezar a trabajar un poco más ambicioso y voy a empezar a meter un comando como lo vayamos necesitando, pero va a ser igual que hoy, ¿no? Va a ser de la manita, exponencial, y de repente nos vamos a dar cuenta que ya estamos programando cosas más robustas. Con IA se pueden conseguir fácilmente. Pues sí puedes conseguir los códigos fácilmente siempre y cuando le digas la instrucción que necesitas. O sea, yo utilizo inteligencia artificial, pero no lo utilizo para que me resuelva un problema que no sé resolver. Yo utilizo MATLAB para que me resuelva algo que ya sé de qué se trata y a lo mejor es muy difícil llegar al resultado o es mucha talacha. No lo hago para sustituir mi conocimiento. Entonces, no les recomiendo que si van a empezar a procesar datos, se lo dejen todo a inteligencia artificial, porque luego inteligencia artificial hace unas burradas muy grandes y no pueden dejar la inteligencia que decida por ustedes. Entonces,
Sí puedes, estos mismos códigos que les voy a estar proporcionando, si le das la instrucción correcta al pad de inteligencia, se los va a arrojar, pero debes de saber qué preguntarle, ¿no? Y para saberle qué preguntar, pues debes de conocer la base de datos y debes de conocer un poco de clima, de meteorología tal vez, o de cambio climático. Creo que se acabaron las preguntas. ¿Alguien más, tiene algún otro comentario o ya nos vemos mañana? Bueno, si no hay preguntas, maestro, agradecemos a todos y todas los que se conectaron. Les recuerdo que mañana hay que estar 5 minutitos antes de las 12 para empezar a tiempo y que hay que estar en la sesión, en todas las sesiones para poder tener su constancia de asistencia. También mañana la misma dinámica, entramos, ponemos nuestro nombre completo y nuestro correo electrónico para poder registrar su asistencia. Ya es todo, de nuestra parte es todo. Esperemos que tengan muy buen día y excelente provecho y nos vemos el día de mañana, 5 minutitos antes de las 12. Que estén muy bien, hasta luego.